chicos, bienvenidos una vez más a esta su cátedra de física. En esta oportunidad vamos a estar abordando el tema el sonido, teoría y... Entonces, como es de costumbre, tomen lápiz y papel para que tomen los apuntes pertinentes. Recuerden que esto es una clase más, aunque de forma digital sigue siendo una clase más y es necesario que ustedes tengan registro de lo que aquí se puede estar impartiendo. Sin más demora, comencemos con esta unidad. Y comenzaremos justamente definiendo lo que sería el sonido. El sonido en física es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, generalmente a través de un fluido que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Básicamente, al hacer vibrar un cuerpo rígido, hacemos vibrar las moléculas que se encuentran en un medio como tal, y esta vibración que se produce hace que otras moléculas también en forma de cadena comiencen a vibrar, y así va viajando las ondas por medio de las moléculas hasta llegar a nuestro oído, que bajo su sistema complejo puede percibir ese tipo de perturbación, de vibración, envía señales al cerebro e identifican esto como un sonido en particular. Básicamente, eso sería la manera de cómo se propaga el sonido. Ahora bien, ¿de qué depende el sonido? ¿De qué depende la velocidad del sonido? Existen distintos elementos. Comenzamos primeramente hablando de lo que sería la compresibilidad. Es una propiedad de la materia que hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constante otros parámetros. A menor compresibilidad del medio, mayor rigidez, pero mayor rapidez del sonido. Aquí podemos estar observando dos medios totalmente distintos, un malvavisco o esponja y un objeto de hierro, un objeto metálico rígido. Se darán cuenta ustedes que el objeto metálico es menos compresible, es decir, es más difícil comprimirlo. En cambio, el objeto que es esponjoso, como un malvavisco, se darán cuenta que es más sencillo comprimirlo. Entonces se dice que a menor compresibilidad del medio, mayor rapidez del sonido. Es decir, entre el medio sea más rígido, más rápido viajará el sonido en este. Sabemos entonces que la compresibilidad o la rigidez del medio es aquella que va a permitir el traslado del sonido, de la onda sonora a partir de él, de una manera más rápida. Hablemos ahora de lo que es la densidad, que también es otro elemento que permite que el sonido sea mayor o sea menor. En este caso, a menor densidad del medio, mayor rapidez del sonido. Por ejemplo, si dos sólidos tienen la misma compresibilidad, el sonido se propaga con mayor rapidez en el menos denso. Sabemos muy bien que un medio menos denso permitirá el traslado de la onda sonora como tal. Así como cuando tratamos de correr bajo el agua, que por supuesto el agua tiende a ser un medio más denso que el aire, se nos dificulta un poco movernos, a diferencia si trotáramos, por ejemplo, al aire libre. Entonces aquí podemos ver la diferencia de lo que sería la densidad y cómo influye esta en el sonido. También hablaremos un poco acerca de otros elementos, como lo puede ser la masa molecular. En este caso, en los gases, cuando la masa molecular es menor, la rapidez de propagación del sonido aumenta. Estamos viendo en este caso un ejemplo de lo que sería el gas metano, un gas altamente volátil, y que bueno, podemos observar la masa molecular por cada gramo. También hablamos de la temperatura. A mayor temperatura, mayor será la velocidad del sonido. Con una temperatura entre 0 y 35 grados, la velocidad del sonido aumenta en 0.6 metros por segundo por cada grado Celsius que aumente la temperatura. La velocidad del sonido en el aire es de 331 metros por segundo, pero observen bien, esta velocidad del sonido en el aire de 331 metros por segundo es a 0 grados centígrados. Ya a partir de esta cantidad que consideramos constante en la fórmula que observamos aquí abajo, por cada grado que aumente la temperatura en el aire, se le debe sumar, ¿ok?, el valor correspondiente a 0.6 metros por segundo multiplicado por la temperatura que esté aumentando. Entonces, básicamente, podemos con esta fórmula general y este cuadro que podemos observar acá, ver la relación de lo que sería el sonido en distintos medios como el aire, como los gases, el líquido
y los sólidos. Y podrán observar ustedes que la velocidad del sonido en los gases es más lenta que en el líquido, y esta a su vez es más lenta que en los sólidos. En otras palabras, la velocidad del sonido en objetos sólidos viaja más rápido que en líquidos, y estos a su vez viajarán más rápido que en los gases. Vamos ahora con un ejercicio sencillo, práctico, que de alguna manera nos va a permitir entender todos estos conceptos que acabamos de ver. Se dice que en el momento en que llega a nosotros el sonido, estamos leyendo el problema, de la campana de la iglesia, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de la iglesia si nos encontramos a 1/4 de kilómetro de distancia y la temperatura en el aire es de 15 grados centígrados? Entonces tomamos apunte de los datos como es debido. En este caso la distancia es 1/4 de kilómetro, la temperatura es de 15 grados Celsius, y bueno, según esa temperatura lo ubicamos en la tabla. Para 15 grados Celsius la velocidad del sonido son de 340 metros por segundo, y vamos a ubicar ese dato acá, que también es relevante. Se nos pregunta en qué momento, y el en qué momento responde directamente al tiempo. ¿Cuánto tardará la onda sonora en llegar a nuestro oído? Ahora bien, para comenzar a resolver este problema es importante hacer algunas equivalencias. Sabemos muy bien que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces 1/4 de kilómetro, o la cuarta parte de ese kilómetro, son 250 metros. Entonces, si bien es cierto, la velocidad del sonido viaja de forma constante, y si viaja de forma constante, se mueve a través de un movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula que define el movimiento rectilíneo uniforme es esta que vemos acá. Esta fórmula la utilizamos en algún momento cuando cursamos el tercer año y estuvimos viendo cinemática del movimiento. Hablábamos específicamente de movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Simplemente lo que vamos a hacer es que, como queremos despejar tiempo, movemos el tiempo que está aquí dividiendo a multiplicar, y posteriormente esto nos va a quedar tiempo por velocidad. Si yo muevo el tiempo a multiplicar, quedará multiplicando la velocidad y quedaría así. Ahora voy a mover la velocidad, que estaría multiplicando, dividir, y va a quedar entonces tiempo es igual a distancia entre velocidad. Simplemente sustituyo los datos que me da el problema en la fórmula, cancelo o simplifico las unidades que debo simplificar, y tendré que el tiempo en que puedo escuchar la campana es de 0.73 segundos. Vamos con un segundo problema rápidamente, que de alguna manera pone en práctica lo que hemos ya hablado. Se dice que en Caracas, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 21 grados centígrados a 31 grados centígrados. Determinar cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados y a 31 grados centígrados. Entonces tenemos lo siguiente, y otra más. En cuánto aumenta la velocidad del sonido. Entonces comenzamos primero calculando o obteniendo los datos de la fórmula. Tenemos que la temperatura es de 21 grados, la temperatura 1, tenemos una temperatura 2 que es de 31 grados centígrados, y se nos pide calcular la velocidad en ambos medios, es decir, la velocidad 1 y la velocidad 2. Tomamos en cuenta la tabla, buscamos en la tabla a ver si tenemos en el aire las temperaturas de 21 y 31 grados, y nos damos cuenta que no hay en ese caso de temperaturas en el aire, por lo cual tenemos que calcularlas nosotros mismos, y aplicaremos la siguiente expresión. ¿Ok? Simplemente vamos a sustituir velocidad 1, la temperatura 1, que sería 21 grados Celsius. Multiplico esto que está acá, 0.6 por 21, y posteriormente eso se lo voy a sumar a los 3.31. Obtendré al final que a los 21 grados centígrados la velocidad es 343.6 metros por segundo. De manera análoga voy a hacerlo con la velocidad 2 y temperatura 2. Ok, sustituyo, multiplico los 31 grados centígrados por 0.6, y eso lo voy a sumar con 331. Y al final voy a obtener como conclusión que a los 31 grados centígrados la velocidad es 349. Finalmente, debo calcular la última parte, que corresponde a cuánto aumenta la velocidad del sonido, y eso no es más que la diferencia entre estos dos valores. La diferencia de la velocidad 1 con la velocidad 2. Simplemente voy a restarlos, y al restarlo sabré que la velocidad aumenta en 6 metros por segundo. Chicos, esto ha sido todo el problema, toda esta primera parte. Si tienen dudas, consulten. Y bueno, practiquen, y nos veremos en un próximo video.